Bueno, en este video vamos a demostrar cómo se prueba un transistor, a pesar de que conocemos el código 2N3904 y sabemos pues que cómo es su configuración, vamos a suponer que no la conocemos. Y aquí vamos a ver entonces primero cómo se identifican los pines. Claro está, si el transistor está bueno, porque si no está bueno entonces no nos va a dar los valores tal cual como lo vamos a investigar aquí. Entonces bueno, vamos a comenzar. Ya sabemos que las tres puntas son el emisor, la base y el colector. Utilizamos un multímetro, lo que sí, y como los transistores que estamos explorando son de potencia, entonces este multímetro debe tener una batería de 9 voltios como mínimo. Vamos a colocarlo en el protobol y vamos a suponer que su configuración es base, colector, emisor. Ustedes pueden suponer cualquier configuración. Entonces, si es base, colector, emisor, entonces iniciamos colocando una de las puntas del multímetro, midiendo resistencia o diodo. Vamos a colocar esa punta en el extremo que nosotros consideramos la base. Okay, ahí la rodamos un poquito. Vamos a quitar este cable, se nos colocó ahí. Ok, lo eliminamos y ponemos la otra punta en el medio del transistor y vamos a prender el multímetro para verificar la medida. Entonces, como podemos ver, este 1 significa que está abierto, es decir, que no hay continuidad, no hay resistencia entre lo que nosotros consideramos base y lo que nosotros consideramos colector. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, vamos a invertir para ver si empieza con material tipo N. Recuerden que la punta negra del multímetro nos dice N y la punta roja nos dice P. Ahora, ya sabemos que la base, esa base que nosotros estamos suponiendo, es N y que el colector es P positivo, por lo que el emisor debe ser P. Entonces vamos a colocar entonces, valga la redundancia, la otra punta en lo que nosotros consideramos emisor, que es el otro extremo, y debería dar pues un valor, pero como vemos está abierto, significa que lo que acabamos de medir no es la base. ¿Okay? Entonces retornamos otra vez donde nos dio la medida. ¿Okay? Ya sabemos que no es la base, pero donde nos dio la medida ahora suponemos que es la base. O sea, porque nos está midiendo del lado izquierdo, entre el rojo y el negro del lado izquierdo. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar el cablecito negro al lado derecho, lo que nosotros estamos considerando ahora como si fuese el emisor. Pero la primera medición nos dio 60 y algo. Ahora vamos a ver cuánto nos da la segunda medición, si es así correcto, la 66. Por lo tanto, el que dio más alto es el emisor. Entonces, el valor más alto es el del emisor. Por lo tanto, debemos rectificar. Entonces está el emisor del lado izquierdo, la base en el centro y el colector del lado derecho. Como podemos observar, también nos está dando, o sea, la punta de los cables nos está dando qué tipo de transistor es, porque tenemos del lado izquierdo lo medimos con el cable negro, el medio, que es la base, lo medimos con el cable rojo, y el extremo derecho lo medimos con el cable negro, y el cable negro es negativo, el cable rojo es positivo. Entonces, si adoptamos esta medición, sabemos entonces que el emisor es N, la base es P y el colector es N. Ahora, la configuración del transistor, para nosotros entender su configuración, es colector base emisor. No importa en qué orden, pero es colector base emisor. Entonces, así se designa. Por lo tanto, el transistor es NPN, colector base emisor. El pin 1 es el emisor, el pin 2 es la base y el pin 3 es el colector. Porque nos dio la medida en el emisor, nos da una medida más grande. Ahora, ¿cómo sabemos si está bueno? En sentido inverso, él debe dar abierto, pues, y eso nos garantiza que el transistor está bueno. Ahora vamos a ver las características
interna del transistor, como podemos observar. Si es emisor base colector, la parte de abajo nos da una vista por debajo del transistor y la parte de arriba nos da una vista de lado por donde están los números. El empaque es TO92, el transistor es 2N3904 y aquí están las designaciones de los pines: 1, 2, 3, emisor, base, colector. Podemos ver también algunas características, por ejemplo, el voltaje colector base con el emisor abierto nos va a dar una corriente de colector de 10 microamperios y la corriente de emisor, por supuesto, nula. La otra es voltaje colector emisor con la base abierta, nos va a dar la corriente de colector de 1 miliamperio. Por supuesto, la corriente de base nos da 0. ¿Qué significa base abierta? Que no hay nada, no hay ninguna alimentación, ahí está abierta, pues. Entonces aquí tenemos el voltaje emisor base con el colector abierto, entonces nos da la corriente de corte en apagado, o sea, hasta donde está apagado el transistor, de 50 nanoamperios a 30 voltios, colector emisor, y el beta, que es la ganancia en corriente continua, que se llama HFE, que es útil para los cálculos, está entre 100 y 300. El típico es, siempre elegimos la mitad entre esos dos. Esto no tiene parámetros, es decir, que no tiene una unidad de medición, solo es un número, un valor. Entonces el beta, que es el mismo HFE. Y así, la corriente colector emisor de saturación. Recuerden que para un switch tenemos 3 tipos de configuración: colector común, base común y emisor común. Esta de emisor común es la que más se utiliza y es la que nosotros vamos a utilizar en los cálculos. Aquí tenemos entonces el voltaje colector emisor de saturación, que es 0.3 voltios, y la frecuencia de trabajo a 20 voltios serían 100 MHz. Y como lo he comentado en las clases, 100 MHz son 100 millones de veces por segundo que puede switchar este transistor. También tenemos la capacitancia que se hace entre el colector y el emisor. Como les he dicho, el transistor no responde automáticamente de acuerdo a la variación del voltaje en la base, sino que él tiene un capacitor que debe descargar y luego entonces se invierte su polaridad para luego incrementar. Por eso es que tiene un retardo y por eso son los tiempos de retardo: el tiempo de retardo, el tiempo de rizo, el voltaje de almacenamiento, etcétera, etcétera, que lo hablaremos en clase. Bueno, creo que con esto podemos saber cómo se prueba un transistor y cómo se designan sus pines si el transistor está bueno. Chao.